Respetado oyente, amigo, mi nombre es Alejandro Garzón, de Capilla Fidelidad. Hoy me ha correspondido la primera carta a Pedro, el capítulo 1. Permítanme orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por las maravillas, las riquezas extraordinarias de tu palabra, Señor. La revelación que diste a este apóstol que una vez te recibió a ti y recibió el poder de su Espíritu Santo, su vida fue diferente, Señor, a la manera como inició contigo. Terminó agradándote, terminó cumpliendo completamente tu voluntad. Te rogamos, Señor, que nosotros, a través del poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, logremos llegar a ti, Señor, maduros, obedeciéndote en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta carta es maravillosa, la escribió el apóstol Pedro y ha llamado mi atención 3 palabras. La palabra elegido, la palabra renacido y la palabra santificado. Y así es como he titulado este devocional: elegido, renacido y santificado. La palabra elegido pues está en el saludo de los versículos 1 al versículo 2. La palabra renacido dice para resurrección, pero dice renacer para una esperanza viva, pero yo le he puesto renacido de los versos 3 al 12. Y la palabra santificado de los versículos 13 al 25. Elegido, y empieza el apóstol. Recordemos que Pedro se encontraba en ese periodo de persecución de la iglesia y él está hablando a la iglesia de Jerusalén, probablemente hacia la dispersión después de haber sido iniciada la persecución durante el emperador Nerón, que si todos recordamos, la historia nos dice que Nerón inició un incendio allí en Jerusalén y culpó a los cristianos. Y probablemente como consecuencia de aquello, de la persecución, es que Pedro dirige esta carta a todos los que están dispersos en el Ponto, en Galacia y en Capadocia. Muchos dicen que él se encontraba en Roma, directamente en Roma, y habla a las provincias de Roma que estaban por allí aledañas a esa región. Entonces, es una carta muy especial porque trae ánimo en ese contexto. En la parte de elegido, Pablo inicia diciendo en el versículo 2, dice que elegidos según la presciencia de Dios. Y quiero detenerme un poco aquí porque la palabra elegido significa un miembro militante o triunfante al cielo. Y aquí quiero aclarar algo. Hay doctrinas que dicen que por esta palabra que aparece aquí hablan de la predestinación. La predestinación es una doctrina que surgió por allí a partir de los siglos IV y V a partir de una persona llamada Agustín de Hipona, que posteriormente digamos que creció a través de Pelagio y creció el pelagianismo y hoy nos llega por medio del calvinismo, en donde ellos dicen que es Dios el que decide a quién escoge para bien y a quién escoge para mal. Pero la palabra no nos habla de esto, es una absoluta herejía. Si usted sigue leyendo allí lo que dice la palabra, usted puede evidenciar claramente el libre albedrío. Usted nunca podría sacar de la palabra el libre albedrío. Ahí en ese versículo 1 del saludo de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Y la palabra presciencia se refiere a la capacidad que tiene Dios de conocer el futuro, como evidencia de que Él es Dios, como evidencia de que Él es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, y como evidencia que Él ha estado desde el principio y estará hasta el final. Pero esto no significa que Dios sea el que escoja, porque Él nos da el libre albedrío. Mire lo que sigue diciendo allí. Dice: Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y allí entra su libre albedrío y mi libre albedrío, la capacidad de escoger. Cuando Dios nos habla de obediencia, usted y yo tenemos la capacidad de obedecer o de desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Libre albedrío. Y dice que si usted obedece, usted ha sido rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo: gracia y paz. La gracia es un regalo de Dios, pero solamente lo recibe el que quiere recibirlo, el que busca al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Y la gracia tiene un nombre: Cristo Jesús, muriendo por ti y por mí, por nuestros pecados. Así que note usted el libre albedrío por toda esta carta.
Y esto por no hablar de más evidencias de versículos. Más adelante vemos, por ejemplo, en los versículos 14, dice como hijos obedientes. En el verso 17 dice que Dios no hace acepción de personas. Y aunque aquí habla de que no hace acepción de personas para juicio, Dios no hace acepción de personas para nada, ni para gracia, ni para juicio. Es el hombre el que decide si escoge o no al Señor Jesucristo, porque la salvación fuera para toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. Dios no hace acepción de personas. Y eso se refiere a la palabra elegido. Cuando usted decide por Cristo, usted es un miembro militante o triunfante al cielo. Pero también habla de que usted y yo somos renacidos. Y aquí empieza a hablar de nuestros derechos. Y son espectaculares. Están del verso 3 al 12. Dice en el versículo 3 que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire todos los derechos que usted tiene. Usted ha sido renacido, viene de ese vocablo anagenao, nuevamente concebido. Y así le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya tú y yo hemos experimentado esa nueva vida, ya estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor nuevamente nos habla de ese libre albedrío. Pero si tú decides por Cristo y has sido renacido en el Espíritu Santo, todos estos son tus derechos. Tienes una esperanza viva. Está en el verso 3 y dice que es por Jesucristo. Allí opera la gracia para que tengamos esa esperanza. Hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, nos dice el verso 4. También dice que seremos guardados por el poder de Dios. Nos dice el verso 5. Dice, en los cielos que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Y esto habla no solamente de la salvación que tú y yo ya tenemos al haber recibido a Cristo, sino los que serán salvos a través de la predicación del Evangelio y los que estaremos en el reinado perfecto de nuestro Señor Jesucristo en el milenio y en la Nueva Jerusalén. Una redención completa que ha obrado nuestro Señor Jesucristo. Seremos guiados por el poder mismo de Dios. También opera la fe. Nos lo dice allí el verso 5, para ser manifestada en el tiempo postero. También seremos edificados y tendremos crecimiento por Dios mismo. Él usa las pruebas para eso. Nos lo dice del verso 5 al verso 7. Dice que tengamos nosotros también alegría, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual también, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Estos son todos los beneficios, son todos los derechos a los que tú tienes. Tienes derecho al gozo y tienes derecho a un final que nunca hubieras soñado. Nos lo dice el verso 7. Dice que viviremos al lado del Eterno, al lado de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación de vuestras almas. Todo esto nos ha dado el Señor Jesucristo. Esperanza viva, herencia incorruptible, poder de Dios para guiarnos, crecimiento por medio de las pruebas, gozo y un destino final que jamás hubiésemos soñado. La provisión que dio Dios para lograrlo, Cristo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo, versos 2, 11, 12 y 22, y el Evangelio, verso 12. Y como última situación, santificados. Somos elegidos, renacidos, santificados. Y allí empiezan a operar nuestros deberes. A nadie le gusta que le hablen de los deberes. Tenemos unos deberes cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Están del 13 al 25. Dice que tú y yo debemos imitar al Señor Jesucristo y la santidad del Padre. Y no lo dice con una palabra menor. Dice en toda vuestra manera de vivir. Note lo que dice
el versículo 16. El versículo 16 dice, porque escrito está, vamos a leerlo desde el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Tremendo. Imitad al Señor a su santidad. En esta ocasión se refiere al vocablo hagios, que quiere decir de la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo puedo yo comportarme o imitar al Señor con su misma naturaleza? Por la provisión que Él nos ha dado, su Espíritu Santo. También que nos conduzcamos en temor, dice el verso 17. Acabamos de leer una parte de eso, pero dice, conducíos en temor. ¿Y por cuánto tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor se refiere a la conciencia de que Dios está ahí. Antes de que tú hagas algo, antes de que tomes una decisión, antes de que ejecutes una acción, un pensamiento, mira a Dios que está ahí. Ten conciencia que Él está allí. No mires hacia los lados, mira hacia arriba. Dios te está viendo. Dios está leyendo tu mente y tu corazón. Temor, conducíos en temor todo el tiempo y obedezcan a la verdad mediante el Espíritu. Para unas acciones, nos dice el verso 22, para amor fraternal. Espectacular lo que nos dice el Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente y de corazón puro. ¿Cuáles son nuestros deberes? Imitar a Cristo en toda vuestra manera de vivir. Conducidos en temor todo el tiempo y obedecer a la verdad mediante el Espíritu Santo, amando fraternalmente de todo corazón, entrañablemente. Padre, gracias Señor, por lo que nos has hablado a través de esta preciosa carta del primer capítulo, Señor, donde nos muestras que cuando nosotros tomamos la decisión, cuando nuestro corazón te busca sinceramente a través del arrepentimiento, tú nos haces renacidos, Señor, nos haces escogidos, nos haces santificados. Pero no es una escogencia aleatoria porque tú eres Dios, sino que es una escogencia que se sujeta o que respeta más bien nuestro libre albedrío y trae tantas bendiciones a las vidas de cada uno de nosotros. Lo hemos experimentado, Señor. Nos has hecho renacer en ti y por esto tenemos una esperanza viva. Somos guiados por tu poder, Señor. Aún en las pruebas nos maduras. Tenemos gozo y sabemos de nuestro destino final a tu lado. Señor, ayúdanos a cumplir con esos deberes, que significa ser santificados, imitarte a ti en toda nuestra manera de vivir, conducirnos en temor todo el tiempo y obedecer a la verdad con todo nuestro corazón, para amar a nuestros hermanos y a las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.